La Reserva Federal de Estados Unidos decidió ayer mantener sin cambios los tipos de interés en la horquilla de entre el 1 y el 1,25%. Las dudas de los expertos se centran ahora en si el organismo volverá a subir el precio del dinero antes de que acabe este año. El motivo es la preocupación sobre la evolución de la inflación que detallaba ayer en ese comunicado. La Reserva Federal hace referencia a una inflación por debajo del 2% que obliga, dice, a una monitorización constante. No espera a la FED que la inflación pueda alcanzar el objetivo del 2% a corto plazo, pero sí confía en que pueda hacerlo a medio plazo. En cuanto a la reducción del balance de la FED de 4,5 billones de dólares, señala el organismo que pretende comenzar el proceso de reducción relativamente pronto. Vamos a analizar esto con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. ¿Qué tal, Calzada? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sin inflación no hay otra subida de tipos en Estados Unidos este año? Parece que no va a hacer falta, ¿no? O sea, sí que habían llegado a pensar en hacer hasta 4 subidas de tipos durante este año y se han cumplido las 2 primeras y ahora cuando se esperaba la tercera, pues la economía no va tan bien como esperaban y por lo tanto piensan que podría no sostener o no podría no resistir adecuadamente una nueva subida de tipos y entonces, bueno, pues han decidido plantarse, pero se sigue esperando de alguna manera que hacia finales de año haya una nueva subida de tipos de interés. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo creo que sí, que efectivamente habrá una nueva subida de tipos de interés, pero la situación no está en absoluto clara, ¿no? Porque sí que hay un presidente que ha prometido unas cosas que han gustado mucho a empresas, pero que no acaban de cuajar en nada creíble para ellos, o sea, no se ha producido efectivamente la rebaja fiscal y entonces yo creo que existe cierto desconcierto, ¿no? En la propia economía americana, esperando que las medidas que ya se han anunciado se pongan en marcha o no se pongan en marcha y la incertidumbre de alguna manera empieza a pesar más de lo que debería, ¿no? La incertidumbre política empieza a erosionar la economía más de lo que debería, ¿no? Pero sí que tienen que no tienen ya mucho margen para seguir sin subir los tipos de interés, ¿no? Empiezan a tener unos problemas muy serios de sobrevaloración de los distintos activos de inversión, sobre todo pues la bolsa norteamericana sigue marcando máximos día tras día y además los 3 índices y ya no está muy claro que se pueda sostener por los beneficios empresariales y luego por otro lado pues la burbuja inmobiliaria cada vez es más evidente en el país norteamericano, ¿no? O sea, con unos tipos de interés tan bajos, pues el valor de las casas ha subido demasiado y está por encima de lo razonable, ¿no? Esa es una de las consecuencias de los tipos bajos, ¿no? La posible aparición de burbujas, no solo en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Sí, pero no solo en el mercado inmobiliario, en el de todos los activos de inversión, incluso la famosísima Bitcoin y el oro también, ¿no? Se ven beneficiados en estas situaciones, pero no solo en Estados Unidos, también está ocurriendo aquí en España. O sea, las manifestaciones que vemos de vecinos del centro de ciudades diciendo que a ver qué pasa con sus casas que están subiendo mucho de precio, pues tiene que ver con que es la zona donde es más fácil alquilar y bueno, pues para tener el dinero en un banco a tipo de interés cero, cercano a cero, pues mucha gente prefiere comprar una vivienda y alquilarla, ¿no? Y la rentabilidad no es muy alta, pero es mayor que la que te da el banco. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, realmente no existe una demanda masiva de créditos hipotecarios, es simplemente gente que tiene pues unos buenos ahorros y que pueden comprar las casas de una en una, que no nos pasa al resto, el resto tenemos que hipotecarnos, pero sí hay gente que tiene dinero para comprar casa y dice, bueno, pues para tener un bono muerto de risa, pues compro una casa. Y ellos son de alguna manera los que están produciendo unas alegrías más o unas subidas de precios más altas de lo que se consideraría razonable en esta situación en los activos inmobiliarios en España. O sea que no solo en Estados Unidos tienen ese problema, lo tenemos también en Europa con los tipos cero. Los tipos cero a largo plazo son insostenibles, pues sobre todo porque generan burbujas en el resto de activos de inversión y eso pues a la larga te genera una recesión mucho más grande que la que intentas evitar con los tipos cercanos a cero, ¿no? Entre la Reserva Federal y Trump, al que tiene por los suelos es al dólar, Calzada. Sí, la verdad es que el dólar, bueno, es que las medidas que tomó respecto al invertir o que las empresas americanas invirtieran en América y bajarles los tipos fiscales, pues de alguna manera es lo que están produciendo, una debilidad del dólar, o si hubiera existido algún tipo de política de proteccionista, porque de alguna manera es una competencia con el resto, en este caso en la tasa fiscal, y bueno, pues parece que no se recupera, ¿no? Afortunadamente para ellos, pues no tienen mucho margen para debilitarlo luego llegado el momento, ¿no? Y eso pues les
exigiendo evidentemente en el crecimiento, y es sorprendente que la Unión Europea, pues siendo la divisa contra la que todos devalúan, pues consiga mantener tasas de crecimiento, lo cual quiere decir que no está tan mal la recuperación económica en Europa, ¿no? ¿A ti, Juan Pablo, no se te parecen cada vez más el mensaje de Yellen y el de Draghi? Es que tienen que estar muy acompasados. Ahora mismo, en una situación como la que estamos, deben de estar enormemente acompasados. Ya prácticamente nadie fuera del euro o del dólar puede seguir estas políticas de tipos de interés, ¿no? O sea, en China pues siguen siendo relativamente elevados, en la India, en el resto del mundo pues tienen otros tipos de interés que ya no tienen mucho que ver con los de Estados Unidos y Europa. Pues sí, hay que tener tienen que estar muy acompasados, por la situación es muy delicada. Cuando tienes solo dos monedas tan preponderantes, un movimiento en falso de cualquiera de los dos banqueros centrales puede producir un movimiento muy fuerte de valor de divisa, y eso puede pagarlo la economía de las dos zonas y en realidad la de todo el mundo, ¿no? Porque en mayor o menor medida todas las otras monedas están o dolarizadas o eurizadas, ¿no? O están basadas en el euro, y entonces pues los movimientos que pueda haber pueden ser muy graves a nivel general, ¿no? O generar un problema como las fichas de dominó, ¿no? Empieza en el euro y luego las que están euroizadas, luego las dolarizadas y luego ya el dólar, ¿no? Una cosa más, Juan Pablo, en ese comunicado de la FED ayer se advertía sobre la inflación, ese objetivo que no se va a alcanzar del 2%, entre otras cuestiones, entre otros factores que no llevan a inflación a esas cotas esperadas, a esos objetivos, está el precio del petróleo. Precio del petróleo que vuelve a subir, sigue subiendo, supera ya los $50 tras conocer ayer los inventarios de petróleo en Estados Unidos. ¿Qué crees que va a pasar de aquí en adelante con el precio del petróleo? ¿Hacia dónde se puede dirigir? Pues yo creo que no va a subir mucho más. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos años con el petróleo tan alto es que han aparecido un montón de energías alternativas al petróleo, en las cuales, pues con un barril a $100 y pico, pues han tenido un enorme panorama de inversores de todo tipo y se han ido desarrollando. Entonces, cada año que pasa, el petróleo pesa menos en el mix de energía a nivel mundial, y ha llegado un momento en que yo creo que se les ha pasado el punto de no retorno, ¿no? En el cual pues ahora mismo pues parece que están más pendientes algunos países, como por ejemplo Arabia Saudí, en liquidar todas las reservas que tienen al precio que sea y a toda velocidad, porque ven que cada vez hay menor consumo, ¿no? O sea, no es lo mismo un coche antiguo que consumían 20 litros o 12 o 14 con los coches nuevos que llegan a consumir 2 y 3 litros de gasolina a los 100 kilómetros, ¿no? Eso se está notando en muchos sectores, y luego pues cada vez hay menos. La cogeneración está perdiendo peso en favor de otros tipos de energías alternativas. Realmente el petróleo no tiene un gran futuro, y siempre se ha dicho que en Estados Unidos sin un petróleo boyante la economía tampoco acaba de arrancar del todo, ¿no? Cosa que es probablemente cierta hasta cierto nivel, y que el propio Donald Trump es muy muy consciente a la vista de la cantidad de gente del lobby del petróleo que ha nombrado en su gobierno, ¿no? Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, gracias por este primer análisis. Feliz jueves. Feliz jueves.